Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, ¿se me ve? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Sí, genial. Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días en un domingo de puente. Hola, 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 por estar aquí en este encuentro, ¿no? Tan rico, pero de verdad hiperagradecida. Dice el compañero, confinaos, confinaos, estamos confinados. Bueno, estamos aquí en este encuentro y de verdad que muchas gracias. Pues si el confinamiento ha ayudado a que nos encontremos, pues bienvenido sea. Así que nada, bueno, veo que ahí sigue entrando gente. Bienvenidos de verdad a todos. Encantada, encantadísima veo que estáis por ahí. Ahí veo. Buenas. Muy bien. Ahí compañeros dicen, eh, dos compañeros dicen camino de la playa porque viven en la costa, que no se entienda aquí, que viven en la costa. Wow, qué maravilla. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Dicen otras, como estáis de todas provincias, otro compañero dice, yo no estoy confinado, pero me uno a los madrileños. Bien, aquí al apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues el motivo por el cual que creé este encuentro, ¿no?, de dimensión cuántica a la otra vida, como os apuntaba ahí en el WhatsApp que os envié, bueno, es ahora más que nunca, siempre lo estoy diciendo, hay otra forma claro que hay otra forma de percibir la vida, y percibirla es vivirla de otra forma muy diferente a cómo la hemos estado viendo hasta ahora. Y en eso consiste de alguna forma en la oportunidad de resignificarlo todo, ¿no? Según percibimos la realidad y la vida, así contribuimos a la creación de la realidad. Entonces, fijaos que es importantísimo, si tenemos una forma de percibir la vida del mismo modo, vamos a crear una realidad que va a ser siempre la misma. Van a cambiar elementos, puedo cambiarme de ciudad, puedo cambiar mi situación sentimental, puedo hacer muchos cambios, pero si mi forma de percibir ¿qué significa? El percibir es darles mi forma de entender la realidad es la misma siempre, está estructurada bajo las mismas premisas. Voy a vivir siempre, insisto, lo mismo. Entonces, bueno, esta forma, cuando digo dimensión cuántica a la otra vida, y yo ponía en el WhatsApp que, claro, hay otra forma de vida que evidentemente es la que yo conozco y es la mía, y para todo aquel que lo comparta, ¿no?, en el que se puede amplificar mucho la realidad, ¿no? Es una forma de vida, esta que muchos conocéis y que yo ahora voy a contar, ¿no? Es una forma en la que realmente amplifico la realidad. Fijaos, me vuelvo un elemento participativo y amplío la realidad, pero ampliar la realidad no es cambiarla. Esto es muy importante. Cuando yo tengo una casa, yo puedo cambiar las cosas de sitio, pero no he amplificado mi casa. ¿Veis? ¿Habéis visto que ahora hay casas que son como modulares, que tú te compras una casa y es un módulo, y si luego en un futuro quieres hacer una inversión, compras otro módulo que añade más expansión, más espacio a tu casa? Pues de esto se trataría esta dimensión cuántica. La dimensión cuántica, a diferencia de la dimensión lineal, no se trata de cambiar los muebles de sitio, ¿no? Porque tenemos el mismo espacio y en ese espacio estoy cambiando los muebles de sitio, sí puedo tirar esta pared y abrir esta otra, pero estoy en el mismo espacio-tiempo. Esa es nuestra forma de vida que todos conocemos y que seguimos viviendo, ¿verdad? Pues hay otra forma de vida que es, puedes amplificar, puedes aumentar tu espacio-tiempo vital. Y para hacer eso, tienes que convertirte en programador de tu realidad. Fijaos que yo tengo un programa, cualquier programa que tengáis, imaginaos, cualquier programa un programa puede ser Excel, ¿vale?
Yo abro Excel, ¿sí? Y Excel es el programa. Yo puedo hacer muchas cosas en Excel, ¿verdad? Yo puedo coger y hacer una gráfica de diferentes formas. Con todos los datos puedo hacer muchísimas combinaciones, ¿verdad? Pero yo no puedo amplificar, darle más función al programa ese Excel. Yo no puedo darle más función a ese programa Excel porque yo soy un usuario de Excel, no el programador. Fijaos, entonces, ¿qué ocurre? De alguna forma, si este ejemplo así informático lo llevo a nuestra, como analogía, a nuestro día a día, muchas veces nosotros utilizamos los recursos que ya hay en el programa, entendiendo por programa la realidad. Pero si yo no salgo, no paso a un rol de programador de la realidad, no puedo amplificar ese programa, no puedo amplificarle darle más funcionalidad. Entonces, fijaos, este paradigma, toda esta dimensión cuántica, la percepción cuántica, es una forma de vida donde pasas de ser usuario de un programa a ser el usuario y programador del programa. Con lo cual, si soy usuario y noto que el programa se me ha quedado pequeño para las funciones que yo quiero seguir realizando, como al mismo tiempo tengo el rol de programador, voy a poder aumentar, amplificar, meter nuevas variables a ese programa que me den una funcionalidad mayor. Bien, entonces, bueno, todo esto con esta analogía, lo que quiero decir es que sí es posible otra vida. Y cuando hablamos de otra vida, ¿no? La otra vida es pasar de ser consumidores, usuarios de un programa, lo voy a traducir a la realidad, es pasar de ser consumidores de la realidad, porque la realidad no deja de ser un programa, utilizando esta analogía. Entonces, la realidad, hay una forma de vida, hasta ahora hemos sido más consumidores y usuarios de la realidad que programadores y usuarios al mismo tiempo de la realidad. Cuando muchas veces me pregunta gente, ¿qué es eso de cuántico? Pues cuántico es eso, pasar de ser usuario y consumidor de la realidad, es decir, de utilizar los elementos que ya están creados en la realidad, a introducirte unas nuevas variables nunca antes creadas en la realidad, para desde ahí sí de verdad amplificar la realidad, amplificar el programa. Y esa es la verdadera realidad aumentada. Bien, entonces es apasionante, es fascinante vivir desde esta perspectiva, cogiendo el rol de usuario de la realidad. Si consideramos a la realidad como un programa informático, utilizando la analogía, es apasionante ser usuario de la realidad y al mismo tiempo programador de la realidad. Esto es cuántico. Eso sería operar desde nuestra multidimensionalidad o lo que es lo mismo desde esa parte cuántica. Cuántica es 1 y 0 al mismo tiempo. 1 que es usuario de la realidad y el 0 que es programador de la realidad. Entonces, cuando soy cuántico, estoy siendo usuario y programador al mismo tiempo. Es decir, uso los elementos de la realidad y según voy viendo que necesito más función, que necesito ser más funcional para la realidad, lo que hago es introducir nuevas variables a ese programa para poder expandir y crear esa realidad, ese programa. Amplifico el programa. Lo actualizo con unas variables nunca antes conocidas. Entonces, de verdad que lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo en una visión un poco, ¡guau!, las estructuras se están cayendo, ¿no? Estamos viendo como mucho caos. Claro, es que es un momento muy bueno para aprovechar la oportunidad de pasar de ser usuarios a usuarios y programadores de la realidad, aportar a la realidad, pero aportar cosas que nunca antes existieron en la realidad. Esto es lo interesante y esta es una auténtica oportunidad. Vale, ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace pasar de ser un mero usuario consumidor de un programa que ya lo ha hecho, que ya está establecido, a ser un usuario consumidor y al mismo tiempo aportador, programador? El programador, insisto, es el único que puede amplificar la realidad.
El programador es el único que puede amplificar un programa informático, no el usuario. Si no tiene conocimientos de programación, el usuario no es programador, es solo usuario. Bien, entonces lo que está ocurriendo es una invitación para que todos los que así quieran tengan la oportunidad de poder ser partícipes de extender esta realidad, de ser programador, de introducir nuevas variables nunca antes, insisto, conocidas. Entonces, ¿por qué digo que es una oportunidad? Porque la realidad se está quedando pequeña. La realidad, ¿qué quiere decir con que se nos está quedando la realidad que hemos construido el ser humano? La realidad que hemos construido el ser humano, insisto, es decir, las formas de relacionarnos se están quedando limitadas, hay una limitación, están pidiendo una amplificación, están pidiendo que te conviertas en programador de esas formas de relacionarte. Están las ciencias, cómo se están ahora, la ciencia hasta donde hemos llegado necesita una amplificación, es decir, conocer nuevas ciencias que incluyan las ciencias que ya tenemos, pero que las amplifiquen, que las hagan, que aporten una mirada que amplifique esas ciencias ya conocidas en el mundo de la política, de la economía. En todos los aspectos tenemos oportunidades tremendas para ser programadores, es decir, aumentar esos programas ya establecidos. Por eso digo que esta situación mundial que estamos viviendo los seres humanos es una auténtica oportunidad. Si no nos convertimos ahora en este momento en programadores, no solo en usuarios, sino también en programadores y usuarios al mismo tiempo de la realidad, va a ser muy difícil mantenernos en equilibrio. ¿Por qué? Porque la realidad en sí está pidiendo, el programa está pidiendo una actualización. La realidad está pidiendo una actualización, es decir, que alguien introduzca unas nuevas variables nunca antes conocidas, porque las variables que tenemos hicieron su función, pero en este momento ya no son funcionales si no añadimos nuevas variables. Nos quedamos con una realidad muy limitada, muy pequeña. ¿Bien? Vale, pues utilizado este ejemplo que acabo de contar, lo primero de todo, yo cómo paso, ¿no? Como María, como cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, ¿cómo podemos pasar de ser, vale? ¿Quién quiere de todos los que estamos aquí pasar de ser usuario de la realidad a ser programador y usuario de la realidad? Yo. Bien, aquí apuntar. Los demás no. Nadie, solo yo y la compañera. Yo, vale. Vale, bien, vale, bien, fenomenal. Dicen, sí, yo. Vale, bien, yo. Perfecto. Todos, dice otro compañero. Vale. Realmente, ¿por qué? Porque es más divertido, ¿verdad? O sea, quiero decir, poder introducir nuevas variables y ver cómo mi programa, cómo la realidad se expande, aumenta, es apasionante, ¿no? Y además es infinito, la programación es infinita. Un programador puede introducir todas las variables que quiera un programa, ¿no? Es un creador, ¿no? Entonces, de alguna forma, pasar de ser solo consumidor a consumidor, usuario y creador al mismo tiempo, esto sería lo que es la perspectiva o la visión cuántica, ¿no? Una forma de vida cuántica es donde sí, soy usuario y consumidor, pero programador al mismo tiempo. Entonces es altamente atractivo, ¿no? Y expansivo. El ser ese 1 y 0, ¿no? Los ordenadores cuánticos operan con el 1 y el 0 al mismo tiempo, a diferencia de ordenadores convencionales que serían, utilizando esta analogía, cómo hemos funcionado hasta ahora. Hasta ahora hemos funcionado o soy 0, ¿no? O soy 0 o soy 1, ¿no? Pero no hemos sido el 1 y el 0 al mismo tiempo, ¿no? El que programa y usa el programa al mismo tiempo, ¿no? Este sería ese nuevo mundo del que tanto hemos leído todos libros y, el nuevo mundo. Pues el nuevo mundo empieza por uno mismo. El nuevo mundo empieza porque uno empiece a hacer una transformación de utilizar la realidad como usuario consumidor a usar y utilizar la realidad y según vaya viendo que la realidad demanda más funcionalidad, poder utilizar mis cualidades de programador y aplicar unas nuevas variables que me hagan que ese programa se amplifique. ¿Bien? Vale. Y todo esto tiene
es un nuevo lenguaje de programación. Fijaos, estamos ante el nacimiento de un nuevo lenguaje de programación. Estoy cogiendo esa analogía porque va muy en paralelo del proceso de transformación del ser humano, ¿no? El ser humano va a tener que hablar un nuevo lenguaje, en este caso de programación. Va a tener que aprender programación de la realidad. Fijaos, si yo soy usuario, yo no tengo que aprender programación, cómo programo la realidad, si solo la uso, que la programen otros y yo la uso, ¿verdad? Vale, pero si yo quiero convertirme en usuario y programador al mismo tiempo, tendré que aprender qué es la programación de la realidad. En este caso, en vez de programar un programa informático, ¡wow, María! ¿Se puede aprender cómo programar la realidad? Sí, sí, pero tienes que aprender programación de la realidad. Bien, esto es lo que hacemos en cuántico. Es lo que hacemos en cuántico, empezando por programar nuestra realidad más cercana, ¿no? Y cuando empezamos a aprender a aumentar, programar, introducir nuevas variables a nuestra realidad más cercana, eso al final tiene una repercusión, ¿no? A nivel social y en todos los campos. Vale. Cuando me convierto en programador, el lenguaje que uso tiene que ser, fijaos lo que aquí utilizamos nuevamente, cojo el modelo, este modelo, ¿no? Que lo utilizamos tanto, que es el modelo base, ¿no? Para poder entender todos estos conocimientos que son cada vez más complejos, pero no complejos difíciles, sino apasionantes para poder hacer cosas cada vez más wow, ¿no? Como es aumentar la realidad, wow, es algo apasionante. Pues tenemos que ir a un paso intermedio y es aprender de programación de la realidad. Vale, uno de los primeros pasos para aprender de programación de la realidad es tener en cuenta lo siguiente. Fijaos, ¿no? Y para eso tengo que coger este modelo base, que es el modelo, la base de Quantum System, el modelo que aprendemos para programar la realidad. Uno de los primeros es que tengo que entender que la realidad, la R, realidad, la realidad, ¿qué es? La realidad es todo lo que conocemos, todo lo que vemos, ¿no? Este ordenador, que ahora estamos aquí todos reunidos en un evento online, todo lo que conocemos, la realidad, no es más que el revelado, realidad es el revelado de la conciencia. Por eso están ahí en espejo, en este prototipo, en este modelo, veis que aquí está la R y aquí está la C. Bien, entonces la realidad es el revelado del carrete, C, conciencia. Si yo parto con que la realidad, lo que veo, es el revelado de la conciencia, ¿ves? Si yo quiero añadir nuevos elementos a la realidad, lo que es hacer una realidad aumentada, evidentemente me tendré que ir al carrete, a la conciencia, al negativo. No puedo, tendré que añadir, programar el programador. El programador programa un programa, con lenguaje informático, que no lo vemos nadie, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo único que vemos es los efectos de ese programa en una pantalla, ¿no? O vemos una foto, en una fotografía, no vemos el negativo, pero vemos luego la foto. Ah, mira, aquí tal. Bien. Del mismo modo, si utilizamos esta analogía para entender qué es la realidad es el revelado del carrete, que es la conciencia, carrete C. Entonces, son conceptos muy básicos, pero muy importantes. Entonces, wow, cuando yo quiera producir un movimiento en la realidad, siempre he de ir al carrete. Y como programador, introducir nuevas variables que luego cuando le dé a la tecla, ¡puc!, aparezcan en mi realidad. Vale, bien. Fijaos, entonces tenemos que el programador, esto es muy interesante, lo que voy a decir ahora es muy interesante. Entonces, ya sabemos quién es el programador. Si yo soy un ser multidimensional, significa, o cuántico, significa que soy 1 y 0 al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, soy onda y partícula al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, soy un ser tangible e intangible al mismo tiempo. Tengo una parte tangible, pero tengo también una parte intangible, eso es cuántico, soy las dos cosas al mismo tiempo. Si tengo en cuenta esto, mi parte María tangible
mi parte María tangible, va a ser, en este caso, la parte de la realidad, de la identidad. La identidad forma parte de la realidad. María es la parte tangible de la realidad. ¿Bien? Vale, entonces, si yo cojo y conecto y no solo me veo como María, sino no solo me veo como un ser tridimensional, la realidad es 3D, tridimensional, si no solo me veo como un ser tridimensional, entonces, y me contemplo como lo que realmente soy, un ser multidimensional o cuántico, dimensión cuántica, si me contemplo como un ser cuántico y no tridimensional solamente, cuántico es tridimensional y otras muchas más dimensiones además al mismo tiempo. Eso es ser cuántico. Si yo solo me contemplo como un ser tridimensional, es decir, como María y la realidad, no tengo acceso al negativo, no tengo acceso al programa que ha creado a María, realidad, y a la realidad que está viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante. Si yo quiero pasar de ser usuario y consumidor de la realidad, María, la parte partícula, mi parte 1 del lenguaje informático, yo quiero pasar a ser cuántico 1 y 0 al mismo tiempo, voy a tener que saber que mi parte, la que programa, es la conciencia. O lo que es lo mismo, mi parte intangible es la que programa la realidad. Mi parte intangible, el negativo, es lo que da el positivo. Esto lo voy a tener que saber. Esto es empezar a entender lo que es programación de la realidad. Primero de todo, wow, si yo no me contemplo como un ser multidimensional, es decir, que soy una parte tangible, identidad y realidad, y al mismo tiempo tengo una parte ondulatoria, que es la parte tangible, realidad e identidad, y tengo una parte intangible, que es mi conciencia, si yo no me contemplo así, es imposible que sea programador. Entonces, si yo no tengo en cuenta en mi día a día, si yo no me considero como un ser multidimensional, yo no voy a poder añadir incremento o producir una realidad aumentada. ¿Por qué? Porque mi parte de programador es la conciencia, no es la partícula, no es María, no es la identidad. ¿Bien? Bien, esto es muy importante. Yo quería transmitiros unas nociones así como base, porque si no tenemos en cuenta, yo solo con esta sesión quería transmitiros que cuando hablamos de dimensión cuántica, o lo que es lo mismo, empezar a vivir cuánticamente o multidimensionalmente, quería deciros cuál es la aplicación práctica en la realidad, ¿no? Porque puede parecer chino. ¿Y para qué me sirve a mí considerarme multidimensional, ¿no? En vez de solo tridimensional? Pues precisamente porque la parte que programa la realidad es tu parte intangible. Y si te consideras solo lo que veo, María, es esto y punto. En lo intangible, como no lo veo, no soy yo. Si yo tengo esta filosofía de vida, no vas a poder programar nunca la realidad. Serás un consumidor, un usuario, pero no un usuario y programador al mismo tiempo. Es imposible. Por eso digo, si no vivimos reconociendo nuestra naturaleza multidimensional, si no vivimos cuánticamente, es decir, teniendo en cuenta que soy programador y usuario al mismo tiempo, no voy a provocar nunca un incremento del programa, de la realidad. Seré un usuario consumidor, nada más. Así que esta es una auténtica oportunidad, lo que está ocurriendo, y ahora más que nunca, para hacer aportes. Y cuando decimos, aporta, 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 no puedes aportar si vas desde tu tridimensionalidad solamente. ¿Por qué? Porque la parte tridimensional, o María, la identidad, no es programador, es consumidor. María es consumidor, usuario. Pero María tiene una parte intangible, que es la conciencia, que la tenemos todos, por cierto, no solo María, que sí esa parte mía intangible sí es programadora. Soy 2 en 1. 2 en 1. Esto es muy importante. Si yo no parto de estas bases, es inviable. Es inviable. Voy a usar y consumir y copiar, pero no crear, no incrementar. ¿Vale? Esto es básico.
¿no? Y con la analogía de la programación es muy visible, muy visual lo que estoy contando. Vale, entonces ahora esto que suena como un poco a extraterrestre, esto de multidimensional y no sé qué, ¿tiene una aplicación práctica en la realidad? Tiene toda la aplicación práctica en la realidad. Es más, en estos momentos mundiales es hiper necesaria. ¿Por qué? Porque si no te vas a asfixiar. ¿Por qué? Porque la realidad está pidiendo muchos programadores. Ahora mismo la realidad, nuestra realidad está pidiendo muchos programadores, no está pidiendo usuarios, meros usuarios, está pidiendo usuarios más programadores. Vale, úsame, pero apórtame. Porque tenemos que amplificarnos. La realidad hablo, en este caso, la especie humana, los seres humanos, las creaciones que hemos hecho los seres humanos. Están pidiendo a gritos un añadir variables nuevas, nunca antes conocidas a lo que ya existe. ¿Bien? Vale, partiendo de esto que acabo de explicar, voy a continuar un poquito más, ¿no? Vale. Tengo que tener claro esto. Si yo no creo que soy un ser multidimensional, olvídate de todo esto y sé usuario y consumidor y punto. Pero no quieras crear nada porque es imposible. Y está muy bien. Si tú quieres ser un ser usuario y consumidor, está genial. Pero no quieras ser un ser usuario y consumidor y al mismo tiempo aportar cosas genuinas, ¿no? Cosas nunca antes conocidas, si no reconoces tu naturaleza multidimensional. Este es el primer paso inamovible. Si no quieres reconocerlo, no pasa nada. Vive consumiendo y usando las cosas que otros programadores aporten a la realidad. Y está bien, ¿vale? Pero aquel que sí quiera al mismo tiempo ser usuario y programador, sí va a tener que tener en cuenta unas premisas. La primera de todo es reconocerte y verte ya como un ser multidimensional. Ya. Primero es eso, no puede ser que quiera programar la realidad y verme como un ser meramente tridimensional. Solo soy María y ya está. Y entonces María es la que tiene que hacer todo. María no hace nada. María lo que hace es María como elemento partícula. María lo que hace es desarrolla, ¿no? Copia todo el programa que mi programador, que es la conciencia, que es una parte mía, está dictando. Entonces, María sí sirve para introducir variables, picar datos, y que aparezca el programa, la realidad. Entonces, María va a tener que estar al servicio de esa conciencia, si no es inviable. María es muy importante para la conciencia. ¿Por qué? Porque esa parte de conciencia nuestra, que es el programador, utiliza estas biotecnologías, ¿no? Utiliza el cerebro para poder picar datos, por decirlo, introducir nuevas variables y ejecutarlas y crear realidad. Nuestra parte tangible es un intermediario, nuestra identidad es un intermediario entre la conciencia y la realidad. Por eso los seres humanos, con este cerebro, somos los únicos capaces de crear nuevas cosas. Porque podemos descodificar el lenguaje de programación de la conciencia y transformarlo en datos visibles, tangibles. Gracias a la identidad, lo intangible se hace tangible. Fijaos el papel, somos un elemento intermediario muy importante para la conciencia, para el programador, para nuestra parte que es de programador, que es la conciencia. Luego, si tengo en cuenta estas bases, primero saber que como María identidad, soy el que pica los datos de mi programador, que por cierto, el programador es la conciencia y la conciencia es una. Ahí es donde yo siempre digo, todas las frases, vale, todos somos uno. No. En nuestra parte particular, todos no somos uno. Yo soy María, tú eres fulanito, tú eres menganito, vale. En mi parte tridimensional, yo soy María diferente a ti. Pero en mi parte multidimensional, si contemplo mi parte multidimensional, que es mi parte tridimensional más otras dimensiones, en otras dimensiones, que también forman parte de mí, yo sí tengo una parte que es la conciencia, que es otra dimensión, que no es tercera dimensión, que es otra dimensión. Sí tengo una parte que es una con todos.
ahí sí puedo decir que todos somos unos, pero no en la realidad. La realidad tú eres tú y yo soy yo. Pero en esta parte de dimensión, que no es la tercera dimensión, son dimensiones, otras dimensiones, en esta parte donde está la conciencia, esa dimensión se filtra en la tercera dimensión a través del ser humano, porque es el único que tiene una biotecnología, cerebro con su tecnología, muy, 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 muy sofisticada en comparación con otros animales, con otras especies. Fijaos, por eso la conciencia creó, ¿no? De alguna forma, esta biotecnología, porque es de un sofisticado tremendo. Un animal no es consciente de sí mismo. Entonces, al ser humano, al ser consciente de que es tridimensional y multidimensional al mismo tiempo, entonces, puedo escuchar a mi parte multidimensional. Porque para poder escuchar a esa parte multidimensional los datos que quiere que pique, para que plasme una realidad cada vez más aumentada, tengo que ser consciente de que tengo esa parte de conciencia, ¿verdad? Pues eso solo lo hace el ser humano. Solo la biotecnología humana es la tecnología más sofisticada que existe hoy en día, por lo menos en este planeta Tierra. No, ningún ordenador es más sofisticado que nuestra biotecnología. ¿Bien? Voy a hacer una parada, voy a leer aquí lo que ha dicho una compañera. Siguiendo la analogía de la fotografía, sería darnos cuenta que el que elige la imagen fotográfica es la conciencia y la ID es simplemente el dedo que dispara y crea la foto. Sí, fenomenal, efectivamente. Justo, justo. Entonces, cuando ahora vamos a entender muchas cosas del tema, del campo del desarrollo personal, ¿no? ¿Cuántas veces con esta analogía que estoy utilizando vamos a entender, más bajado a tierra, muchas cosas que hemos oído, ¿no? Cuando dice el ego, ¿no? Egoísta, el ego, ¿no? El ego es como el personaje ahí del mundo del crecimiento, es como el malo de la película, ¿no? Del crecimiento personal, ¿no? Bien, vale, pues ¿qué es el ego realmente traducido a esta parte más técnica, ¿no? ¿Qué es el ego realmente? El ego no es más que una actitud. Cuando la identidad, que hemos dicho que la identidad es el intermediario entre el programador, que es la conciencia, ¿sí? Y la identidad lo único que dice, escucha la conciencia, ¿no? Trabaja para la conciencia, es la identidad, la parte tangible, sigue las órdenes jerárquicamente de la parte intangible, pica nuevos datos y eso se plasma en la pantalla de la realidad, ¿vale? Entonces, cuando la identidad María se cree que es la que tiene que inventarse los datos de programación y se empeña en introducir unas variables al programa realidad que nada tienen que ver con el código fuente, código C, conciencia, que nada tienen que ver con el código fuente, que es el código fuente es la conciencia una que sabe muy bien qué datos darte a ti para que los piques, los metas, qué datos dar al otro para que los meta, qué datos dar al otro para que los meta. Pero cuando una biotecnología, una identidad, en este caso María, se cree que se tiene que inventar el programa, entonces empieza a meter datos variables que nada tienen que ver con la realidad y que luego, no, la vida no me funciona, es que no me funciona, es que no me funciona. Claro, a eso con esta analogía, eso es lo que llamamos el egoísta. Egoísta significa que vas por tu cuenta, que no estás haciendo caso a esa conciencia una que te da un paquete de datos para ti, otro paquete de datos para el otro paquete de datos para el otro, y cada uno tiene que picar los datos que le corresponden para que se plasme y ampliar la realidad. Ahí estamos co-creando. Eso sería ese ego del que oímos hablar en el crecimiento personal. El ego simplemente es un desconocimiento del papel que te toca. Es como, pero si esto lo llevamos a la realidad, ¿cuántas veces me toca, estoy en un sitio donde no asumo un papel que no me toca porque me empeño en darle lecciones a no sé quién cuando yo no tengo que asumir ese papel y me encuentro con una realidad que me responde de una forma muy... ¿Qué está ocurriendo realmente ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que está ocurriendo es que estás metiendo variables sin tener en cuenta el código fuente.
la realidad. Las variables solo se pueden introducir teniendo en cuenta siempre sobre el código fuente. Y ahora vamos a entender también otra palabra, el crecimiento personal, que dice la aceptación. Todo lo tienes que aceptar, 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 aceptar. Mira la vida como si tú la hubieras elegido y se incluye, incluye, incluye. No puedes excluir nada de la realidad. ¿Entendemos por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar el código fuente. Yo solo puedo introducir nuevas variables sobre el código fuente. Por eso no tengo que aceptar la realidad, porque si no acepto la realidad, no estoy aceptando el código fuente, el carrete. Acordaos que la realidad no es más que el revelado del código fuente, de la conciencia, del carrete. Bien, entonces lo primero de todo es de lógica así brutal, el hecho de la palabra esta de acepta la realidad, pues vamos a entenderlo de una forma práctica. ¿Para qué voy a aceptar una realidad que a priori no me gusta nada? Pues porque como no la aceptes, como no aceptes el código fuente, por mucho que metas nuevas variables, las variables se van a introducir, las variables que se van a mostrar en la realidad son siempre sobre el código fuente, no sobre un código que yo me invento. Esto es muy interesante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que a veces me preguntáis, pon ejemplos así bajados a tierra. Vale, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que, ahora para resumir, imaginaos que alguien, ¿no? Alguien tiene una conducta, alguien de mi familia, tiene una conducta que yo creo que no está bien y que no la tendría que tener, ¿no? ¿Bien? Vale. Lo primero, si alguien tiene una conducta en la realidad, una conducta visible en la realidad, significa que eso está programado en el código fuente, en la conciencia de antes, porque hemos visto que la realidad es el revelado del código fuente. Entonces, si alguien tiene una conducta que a mí no me gusta, que yo creo que la debería de cambiar, yo lo que estoy diciendo, yo, María, la identidad, de ser picadora de datos, le estoy diciendo al programador, que es la conciencia, que lo que ha programado no está bien. ¿What? ¿Qué es esto? Fijaos que no tiene sentido. Primero, ya te estás metiendo las narices donde no te han llamado. Tú, María, la parte tangible, María, estás para incrementar introducir nuevas variables sobre la realidad tal cual sin tocarla. Por eso la realidad no se puede cambiar. No se puede cambiar el pasado. No se puede cambiar el pasado. No, es un error. Nunca, jamás. Puedes introducir nuevas variables, eso sí, pero no cambiar el código fuente. Es ir contra natura. Es decir, que las cosas no tendrían que ser como son. ¡Wow! ¿No? Entonces ahí, eso es lo que llamamos ego, eso es ir de sabiondo por la vida, eso es ir, la parte partícula de ser un picador de datos se cree que es la conciencia, ahí ya hay una confusión de roles, que eso lo vemos mucho en el día a día también. Cuando yo asumo un rol que no me compete, la realidad me hace ¡bum! ¿Por qué? Porque ¿qué haces tú con un rol que no te compete? Primero, estate en la realidad, ¿vale? Si esto lo traducimos a esta cosmovisión, lo primero que tenemos que hacer es entender que el rol de la identidad de María, de Pepa, de Manuela, de Carmen, de quien sea, entender el rol que me compete como parte tangible, partícula de mi identidad. La identidad viene aquí a ver la realidad y si veo la realidad estoy viendo el código fuente, porque no se puede, en la realidad solo se muestra el código fuente. Alguien me preguntaba, ¿y cómo sé lo que hay en el negativo, en el carrete, en la conciencia? Yo digo, mira la realidad, porque la realidad es el revelado. Entonces, lo primero que hago, la realidad no la miro para negarla. Y ahora toma sentido la frase también esta de Jesucristo, ¿no? Muchas veces decía, y me negarás 3 veces. No, esa frase no es como de Jesucristo, sino es la conciencia diciendo, es una metáfora, ¿vale? La conciencia diciéndote a ti, a la partícula, me negarás 3 y más veces. ¿Por qué? Porque cada vez que la identidad niega la realidad, está negando a su programador. ¡Wow!, ¿no? Impresionante. Entonces, ahí era, ahora entiendo esta frase de Jesucristo que tanto se oía. Pues sí, solo decía eso.
Decía, bajado al lenguaje así entendible y práctico, no tan metafórico, que no había quien lo entendiera, pero bueno, era lo que había, bajado a un lenguaje más práctico es eso. No es que negarás al Padre que está no sé dónde, que no, que estás negándote a ti, a una parte tuya. Tu identidad está negando a su parte intangible, que es el programador. Entonces es normal que tenga conflictos con la realidad, porque la realidad no es más que el revelado de mi parte intangible. Entonces el único conflicto que tengo es conmigo mismo. Mi picador de datos está diciéndole al programador, está discutiéndole sobre lo que tiene que programar el código fuente, el programador. ¡Wow! Por eso siempre dicen, el conflicto está en el interior. Pues ahora también lo entendemos más bajado al castellano. El conflicto siempre lo voy a tener cuando la identidad mira la realidad, la niega, no debería de ser esto así. Y al negar la realidad está negando al programador, negándose a sí mismo, a una parte de una misma. Y ahí ya no puede ser programador, porque el programador, que es la conciencia, estoy escenificándolo, ¿vale? Para que se entienda un poco, estoy metiendo un poco de arte escénica. Y entonces la conciencia, que es tu parte de programador, tu parte intangible, se cruza de datos, es decir, que vamos a estar discutiendo todo el tiempo, porque la conciencia te necesita a ti, al picador de datos, porque si no picas los datos, la conciencia no tiene cuerpo. Si la identidad no pica los datos, no aparecen en la realidad. Entonces la conciencia dice, ok, pues hasta que quieras, porque si no picas los datos que te estoy diciendo, la realidad no se va a aumentar. No, porque los datos que hay que picar son estos y esto lo tienes que borrar y quitar, que no es tu función, que tú no eres programador, eres picador de datos. ¿Veis? Sistémicamente ya empezamos a estar mal organizados por dentro. Estamos mal ordenados por dentro. El amor abarca lo que el orden contempla. Otra frase de estas míticas. Pues ya lo entendemos. El orden empieza por saber qué papel tiene la identidad y qué papel tiene la conciencia. Mi parte tangible e intangible tienen un rol y cada uno tiene un rol y no puedo coger el rol. Mi identidad no puede coger el rol de la conciencia y la conciencia no puede coger el rol de la identidad porque no tiene cuerpo. Entonces, el amor abarca amarse a uno mismo, traducido al castellano y de forma más práctica, que eso es como muy ambiguo y muy abstracto, es la identidad tiene que ser el que pique datos, no el que diga a la realidad, a la conciencia, el programa que hay que meter. Y ahí hablamos de aceptación, la aceptación, pues ya está, es esto, básicamente. ¿Aceptación para qué? Para algo, porque si no lo acepto, no puedo meter nuevas variables sobre el programa código fuente, que es la realidad. Bien, hay una compañera que dice, cuando hablas de programador y conciencia, ¿hablas de cada conciencia particular de cada uno o de la conciencia universal una? Claro, hay la conciencia, fijaos, de nuestra multidimensionalidad, este modelo, esta pirámide, ¿no? Pirámide cuántica, el sistema Quantum System, esta pirámide representa nuestra multidimensionalidad, ¿vale? Bien, dentro de nuestra multidimensionalidad significa que yo tengo una parte tangible, como ser multidimensional que soy, yo tengo una parte tangible y una parte intangible. Mi parte tangible va a ser la identidad, ¿bien? La identidad que forma parte a su vez de una parte tangible que es la realidad. La identidad está metida dentro de la realidad, pero es tangible. Yo puedo tocarme, yo puedo tocar la realidad, es tangible, ¿vale? Pero yo como ser multidimensional que soy, aparte de esa parte tangible, yo tengo una parte que es intangible, que es cuando soy consciente de mi conciencia. Cuando soy consciente de que no solo soy usuario, identidad, sino también programador, conciencia, cuando soy consciente de que soy no solo identidad, que vive en una realidad, sino también conciencia, entonces puedo asumir mi doble papel. Usuario de la realidad, identidad, y el que copia los datos para que se plasme, y al mismo tiempo programador, que es conciencia. Cuando hablo de la conciencia dentro de este modelo, no hay una conciencia particular. La conciencia nunca está partida. Lo único que se parte es la tercera dimensión, porque tenemos un cerebro de tercera dimensión que para poder ver las cosas las parte, las separa. María, Carmen, Eva, Pablo. Bien,
partir las cosas pertenece a un cerebro de tercera dimensión. La conciencia no está en tercera dimensión. Están otras dimensiones, que no son las terceras, son otras dimensiones más altas. En esas dimensiones no existe la separación. En la tercera dimensión lo vemos todo separado para poder comprenderlo. ¿Bien? Nuestros sentidos físicos no pueden verlo todo junto, porque si lo veo todo junto, no lo entendería. Vale. En esa parte multidimensional mía, que es la conciencia, todo está junto. Luego, la conciencia es una. La conciencia universal que apunta a la compañera es la tuya, es la misma que la mía. O sea, en ese aspecto, tú y yo somos uno. Vale, lo que ocurre es que esa conciencia una se filtra como por trocitos, ¿no? Un trocito para que lo descodifiques tú, otro trocito para que lo descodifique el otro, lo pique el dato, otro trocito para que pique dato otro, y entonces se plasma en una realidad que en la que todo está conectado. ¿Por qué? Porque la realidad no es más que el revelado de la conciencia, por eso en la realidad todo está conectado. Porque aunque yo asuma mi parte, el otro asuma su parte y el otro asuma su parte, en realidad la suma de las partes viene de un mismo todo, que es la conciencia. Entonces, cuando no hay mi conciencia, tu conciencia, la conciencia del otro, eso no es erróneo, porque eso estamos hablando desde tercera dimensión y la conciencia no pertenece a la tercera dimensión. Es una única conciencia que cuando se filtra en la tercera dimensión, como la tercera dimensión va por partes, cuando se filtra en la tercera dimensión, la única forma que tiene esa conciencia universal de filtrarse en esta tercera dimensión es a través de trocitos, de partes, que luego crean una realidad que parece dividida, pero en realidad es una. Está todo entrelazado y ahí estaría el entrelazamiento, las sincronicidades y todo un mundo. Bien, ¿respondí a la compañera? ¿Sí? Ay, no sé si. Vale. Bueno, pues ahí queda. Espero haber respondido. Vale. Otra compañera dice, ¿podría explicar mejor el que si no acepto no puedo meter nuevos datos, porfa? Sí, claro. Sí, sí. Bien. Dicho esto, que yo quería dar unas nociones así como básicas, muy básicas, pero es que sin la base no hacemos nada. La base es necesaria para aprender un lenguaje, para todo. La base son los cimientos de creaciones más complejas, ¿no? Vale, pues estoy dando conceptos básicos, que es la base, que si no luego no vamos a poder explicar cómo crear, cómo introducir nuevas variables y todo esto. Entonces, una de las bases es precisamente esa. Una de las bases es esa conciencia, que es sabe muy bien que no deja de ser una parte, no deja de ser nosotros, en nuestra parte multidimensional tenemos esa parte, no dejamos de ser nosotros, pero cuando hablo de nosotros hablo multidimensionalmente hablando, ¿vale? No hablo de nosotros, María, Carmen y Eva, no. ¿Vale? Cuando hablo de ese nosotros, hablo desde nuestra multidimensionalidad. Entonces, la conciencia sabe muy bien qué dato se ha de crear en la realidad, qué dato se ha de filtrar y crear en la realidad. Todo lo que la realidad te muestre, todo lo que la realidad te muestre es un producto de esa conciencia una que somos nosotros. Todo lo que la realidad, por muy duro que te parezca, todo lo que la realidad te muestre es producto de esa conciencia una que somos nosotros. Bien, entonces, si la realidad tiene ahí un programa, la conciencia, ¿sí? La realidad se está quedando pequeña, lo estamos viendo. Pequeña significa que está empezando a no ser funcional. Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? La realidad está empezando a no ser funcional, ¿no? ¿Qué significa? Que la realidad, que es los datos de la conciencia plasmados en la realidad, necesita que la realidad está necesitando nuevas variables, nuevos datos. Esos nuevos datos solo los puede aportar el código fuente, la conciencia, nuestra parte intangible, solo.
Vale, pero tenemos un problema. ¿Qué ocurre si el único que puede picar los datos, que es la identidad, se ha puesto en huelga y en vez de picar los datos de que tiene que picar e introducir, se dedica a criticar y a juzgar la realidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la conciencia? La realidad necesita actualización, pero es que no tengo personas que estén dispuestas a programar. ¿Por qué? Porque o estás programando o estás criticando. O lo que es lo mismo, prejuzgando la realidad. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Se entiende? A eso me refiero, que no puedo meter, acepto que no, que si no acepto la realidad, la otra compañera que preguntó, perfecto, vale, sí, vale, muy bien. A eso me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la conciencia una, que sí quiere meter nuevos datos, se ha desenfocado un poquito, ahí, que la conciencia una, que sí quiere meter nuevos datos, ahora, que la conciencia una, que sí quiere, esa conciencia una, nuestra parte intangible es una, está unida, ¿vale? Pues esa parte que en la que todos somos uno, sí quiere aumentar la realidad, pero acordaros que la conciencia una no puede aumentar la realidad si no tiene identidades, picadores de datos, un cuerpo, picadores de datos, identidades que piquen los datos para que se muestren la realidad. La conciencia te necesita. Eres muy valioso para la conciencia, pero el problema no es de la conciencia una, el problema no es nunca de nuestra parte intangible. La parte intangible tiene un montón de actualizaciones y de datos nuevos para introducir nuevas variables y crear nuevos mundos. Y crear una nueva ciencia, una nueva educación, una nueva forma de relacionarnos, cosas nunca antes inventadas. Hay un montón de datos ahí para amplificar esta realidad y este mundo, pero un montón. Pero el problema no es de la conciencia, no es del programador. El problema es de la identidad. Y ahí es donde decimos lo de quitarnos de en medio. Es de la identidad que en vez de estar haciendo su trabajo, está criticando y juzgando la realidad. Entonces la conciencia dice, ¿pero quieres sentarte delante del ordenador y picar los datos que te digo? No, esto hay que cambiarlo y esto hay que hacer. Y la conciencia está haciendo una parodia, por Dios, ¿vale? Pero es un poco así de teatro para que se entienda, ¿no? Y la parte intangible, que es una, dice, por favor, ¿puede alguien sentarse frente al ordenador y meter los datos para que la realidad, el programa, que es la realidad, se revele y se amplifique? Por favor, que necesitamos una nueva educación, una nueva economía, que hay mucho que hacer. ¿Tengo voluntarios, por favor? Eso es lo que dice la conciencia, nuestra parte una. Y no hay voluntarios. Uno está juzgando el COVID y el no sé qué. El otro está criticando que por qué tengo que llevar mascarilla. El otro está no sé qué. Por Dios. ¿Hay algún voluntario dentro de este caos? Que este caos no es producto mío. Este caos es que llevamos un retraso de picar datos. Y por eso se está asfixiando la realidad, porque muy poca gente introduce nuevos datos. Hay muy pocos que entiendan que les necesito, dice la conciencia. ¿Bien? ¿Bien con la metáfora? Y uno por allí, el otro por allí, el otro por allí, todos menos nadie sentado ahí a aplicar los datos. Porque todos se creen que son los programadores. Y el programador verdadero, que es uno, porque imagínate que tuviéramos muchos programadores, esto sería caótico. El programador verdadero, que es la conciencia, que es uno, sí que necesita la parte particular, que somos la partícula María, para poder introducir. Aquí dice la compañera, la idea es ponerse al servicio de la conciencia, abriéndose a las infinitas posibilidades. Sí, perfecto, pero el primer paso es... Yo nunca voy a estar al servicio de la conciencia de mi programador, que no deja de ser una parte mía. Si yo hablo multidimensionalmente, el programador y el usuario soy yo. Si hablo tridimensionalmente, yo soy la partícula y luego la parte intangible es el programador, ¿vale? Pero si hablamos en lenguaje cuántico, en realidad no dejas de ser tú a ti mismo, ¿vale? Eres dos en uno. ¿Bien? Entonces, dos en uno, pero dentro de ese uno, tu mente no lo entiende, pero ese uno es todo. Eso para la mente particular no lo entiende, por la mente particular parte las cosas para entenderlas. Y la conciencia no se puede partir. En esa dimensión no existe la fracción. ¿Bien? Vale.
Fijaos, ponerse al servicio de la conciencia, ¿cómo me pongo al servicio de la conciencia? Tan fácil, tan fácil, tan fácil y al mismo tiempo. Tan poca gente lo hace como el dejar de criticar. Basta. Si estás criticando y juzgando, tú no estás al servicio de la conciencia. Entonces yo puedo decir, sí, estoy disponible, conciencia, yo quiero programar, yo, y luego en mi día a día, joder, pero ¿por qué? ¿Por qué mi madre es así? A ver, yo no entiendo, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué mi pareja no hace lo que yo le digo cuando es realmente lo que debería de hacer? ¿Veis? Estoy negando. Si estoy negando a la conciencia, no estoy co-creando con la conciencia. Si la niego, no formo parte del equipo. Entonces, el primer paso, condición sine qua non para convertirte para que la identidad esté al servicio de la conciencia, depende de la identidad. Y ese es el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío tiene la identidad? Si estás juzgando, no estás programando. Si estás negando la realidad, no estás programando. Entonces, voy a tener que ir paso a paso y ver, vamos a ver. Vamos a ver, lo primero de todo, si mi madre o mi pareja tienen esta actitud y es una realidad, esto tiene una función. El hecho de que yo no lo entienda no significa que esté mal. ¿Tengo que entenderlo? No de momento, pero ya es un paso muy importante dejar de negarlo. Ahí ya tenemos muchísimo hecho, el 50%. Entonces, cuando vea algo, esta situación mundial, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, no la entiendo. Vale, yo te digo, o sea, si yo fuera la conciencia, o sea, si yo estuviera hablando desde la conciencia, te digo que tiene una razón que es un poco lo que estoy diciendo. Tantas identidades hemos estado tanto tiempo en el juicio y en la crítica, de nosotros mismos y del mundo, ha sido nuestra forma de vida natural, que no ha habido muchos programadores ahí para la conciencia. Llevamos un retraso de picar datos tremendo y por eso nos está la realidad tan limitada. Es un reflejo. Lo que está ocurriendo no es más que un reflejo de la falta de personas, de identidades para estar al servicio de esa nueva actualización, nuevos programas. ¿Por qué? Porque el lenguaje que hemos utilizado constantemente es que pensábamos que negando la realidad la podíamos modificar y eso es el error número 1 garrafal. Siempre que niegue la realidad queda ahí parada la realidad humana, queda ahí parada y la conciencia no puede amplificar y evolucionar a la realidad humana, a la raza humana, con todo lo que crea, con todas sus cosas. La conciencia no puede evolucionar la raza humana si el humano está juzgando lo que es la realidad. Entonces, lo primero de todo, el primer paso, ¿no? Primer apunte, luego esto tiene todo un desarrollo, pero el primer paso es entender esto, que ya es muchísimo, y en el momento en que yo me pille diciendo algo, negando la realidad, eso es lo primero que tengo que corregir. Lo primero es decir, esto que estoy viendo, aunque no lo entiendo con mi cerebro humano, aunque no lo entiendo, yo sé que tiene una razón, aunque no lo entienda. Pero sí me abro a entenderlo, aunque no lo entienda en este momento. Y automáticamente dejo de criticar eso, o de juzgar, o de negarlo. Solo haciendo esto, ya estás poniéndote en disponibilidad como programador. Muy importante, pero esto hay que hacerlo constante. Entonces estoy cambiando mi forma de vida, de estar criticando, juzgando y negando la realidad, a estar diciendo, aunque no lo entiendo, sé que tiene una razón, ya lo entenderé más adelante, pero aunque no lo entiendo, sé que tiene una razón. Ya salgo del prejuicio y al salir del prejuicio estoy en disponibilidad para que esa conciencia dice, ay, por fin salió del prejuicio, porque si no, no le puedo mostrar lo que me está pidiendo. Me pide entender, pero mientras estés criticando y negando, no te puedo hacer entender algo que estás negando. Es imposible, pero si tú das la orden, ¿no? Decretas, ¿no? De alguna forma, das la orden de, aunque yo no lo entienda, yo sé que esto tiene una razón y me abro a verlo, ya estás diciendo a tu parte intangible que
te lo muestre, que te diga cuál es la función de eso que tu parte particular no entiende. Que no lo entiendas no significa que no tenga una función. ¿Vale? Y esto es, como lo he dicho en muchos ejemplos, el ser humano, la parte tridimensional, la parte terrenal, cosa que no entiende, la excluye. Y esto es un error garrafal, porque no hay nada en el universo que no tenga una función. Y lo hace con el cuerpo humano. El 95% del ADN no sabemos para qué sirven, pues le llamamos ADN basura. Lo he dicho más veces, esto es la ciencia. Pero ¿cómo ADN basura? Que no lo entiendas no significa que no tenga una función, que todavía no es funcional precisamente porque no lo entiendes, pero si ya lo descartas como ADN basura no te vas a enterar en la vida, porque estás, en vez de tener una actitud de el 95% del ADN no sabemos para qué sirve, pero seguro que si es de la naturaleza tiene una función, pero el que estoy limitado soy yo, el científico, no la naturaleza. Cuando empieza a tener una actitud humilde, ¿no? La partícula empieza a tener una actitud humilde hacia su parte intangible, se abre a el entendimiento y conocimiento, porque si no la parte intangible no puede explicarte y mostrarte cuál es la función de cada cosa. ¿Vale? Así que esto es muy importante practicarlo, ¿no? De toda esta sesión que ha habido un montón de conocimiento, sí que os invito de verdad solo a que pongáis en práctica muchísimo, muchísimo esta parte. Si la realidad es el código fuente, el carrete revelado, cada vez que me note juzgándola, claro que la situación mundial es asfixiante, pero no es por la conciencia, no es por la parte intangible. Es porque las identidades se han dedicado a negar la realidad, a juzgarla. Y cuando estoy juzgando, no estoy abierto a picar nuevas variables de la conciencia para dar oxígeno a la realidad y amplificarla. Bien, entonces voy a leer, que se me acumulan los comentarios, voy a leer. Estamos utilizando, dice un compañero, estamos utilizando la inteligencia para negar en lugar de utilizarla para crear nuevas realidades. Estamos enganchados y necesitamos ostiones, dice, para desengancharnos. Sería algo así, ¿no? Más que ostiones, porque aquí nadie da ostiones. Realmente estamos viviendo una parálisis en todas las áreas, que no es más que el reflejo de nuestra parálisis como identidad, porque nos hemos pasado muchos años negando la realidad en vez de estar abiertos a utilizar nuestra parte multidimensional, nuestra conciencia. La incredulidad. Eso de multidimensional es de esoterismos, eso es, pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Ese eres tú. Pues si te niegas, vas a recoger asfixia. Y es lo que está pasando. Si niegas tu multidimensionalidad, solo viviendo con tu parte terrenal te vas a asfixiar y vamos a crear una realidad asfixiante, que es la que estamos creando. Porque al final, esto nos repercute a todos. Entonces, la invitación aquí es de aquellos que les resuene, que no les parezca una imbecilada, que somos seres multidimensionales y que les resuene, que lo apliquen. Porque el que le parezca una idiotez, que es un ser multidimensional, pues está muy bien y genial y que siga así. Pero al que le resuene de verdad que somos seres multidimensionales, como a mí, a los 5 años, es muy importante empezar a vivir desde ahí. Y si vivo desde ahí, en el momento en que me vea negando algo de la realidad, tengo que aplicar esto. Es decir, aunque no entienda esta situación y esta conducta de esta persona, de no sé quién, aunque no la entienda, me abro a entenderlo. No a prejuzgarlo. Porque si prejuzgo, estoy cerrándome, estoy diciendo a la conciencia que no quiero ser programador. Es simplemente un tema práctico, no es por ser bueno ni malo aquí. Es por entender cómo funciona la ampliación, la creación de nuevas realidades. ¿Bien? ¿Vale? Y quien quiera seguir criticando y juzgando, pues que siga siendo un usuario consumidor y ya está. Si no hay problema, si la elección es individual. Eso es importante. Y luego otra persona dice, todo tiene un propósito profundo, aunque sea creado por nuestras distorsiones mentales. No, nuestras distorsiones mentales no crean una mierda. Nuestras distorsiones mentales no crean nada, solo paran. Esto es muy importante. Lo que estamos viviendo es una parálisis. ¿Veis? Nuestras distorsiones mentales no crean nada, porque el único que crea es la conciencia. El único programador es la conciencia.
Mi identidad solo para la manifestación de esa creación, ese revelado. Muy importante esto que acabo de decir. Por eso estamos parados todos. No estamos creando una mierda. Ya empiezo yo a ponerme aquí un poco. Es que es real. Vale, continúo. Muy importante. Lo único que hace una mente distorsionada es paralizarse. No es creadora ni siquiera de distorsiones. Se paraliza y en esa parálisis pues se pudre entera el mundo y ella y todo. Vale, y ya está. Y si tiene que ser así, pues será. Pero los que, insisto, tienen esa resonancia, sí tienen que aplicar esto. Si lo que hemos aplicado nos ha llevado a la parálisis, ¿por qué no aplicar esto? Y ver qué ocurre, no me creáis. O aplicarlo si os resuena. Yo ya lo veo todos los días en mi propia aplicación, pero no se trata de que me creáis a mí, se trata de que si a alguien le resuena que es un ser multidimensional, que no lo diga, que lo haga, que viva desde ahí. Y al vivir desde ahí verás lo que pasa, pero lo tienes que ver tú. Yo ya lo veo en mí, ¿vale? Y luego, por ejemplo, dice otro comentario, cuando ampliemos nuestro nivel de conciencia, esas partes podrán ser nombradas. Cuando ampliemos nuestro nivel de conciencia, esas partes podrán ser nombradas. Cuando ampliar el nivel de conciencia significa coger ese trozo y picarlo, ¿vale? Y entonces eso se muestra en la realidad, ¿vale? Se muestra en la realidad. Y ahí es donde entenderás esta conducta, esta. Por ejemplo, la conciencia diría, ¿quién no entiende que el mundo, que esté pasando lo que está pasando? ¿Quién no lo entiende? Vale, pues un dato de la conciencia es este. Lo que está pasando no es un castigo de nadie, es simplemente el reflejo de vuestra parada de no contar conmigo. Y al parar de no contar conmigo, por mucho que yo quiera que introduzcáis datos, como no estáis contando conmigo, no podéis amplificar, porque la identidad jamás puede amplificar la realidad. Nunca. Necesita su parte intangible. Y esto es. Estamos pasando de vivir tridimensionalmente a vivir multidimensionalmente. Si no vivimos multidimensionalmente, es imposible amplificar la realidad humana, porque el universo va a seguir y la especie humana se irá a la mierda entera. Esto es importante. Vale, entonces voy a seguir leyendo. Cuando ampliamos, vale, entonces cuando estamos dándole vueltas a algún hecho del pasado, lamentándonos por ello, tenemos que verlo desde ahí. Cuando estás dando vueltas a algo del pasado, estás negando que eso tiene un porqué y un para qué. Cuando intentas cambiar el pasado, estás paralizado y tu vida se va a parar. ¿Por qué? Porque vas a ser un usuario consumidor, pero no un amplificador, ni de tu realidad ni de la de nadie. Ir al pasado y lamentarnos, ir al pasado y querer cambiarlo es la mayor parálisis que puede hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque el pasado tuvo su para qué, aunque no lo entiendas. Y si no lo entiendas, no hurgues, simplemente ábrete y deja el tema ya. Porque en el momento en que me abro, si tiene relevancia darme esa información, la conciencia lo va a hacer, tu parte intangible lo va a hacer, pero no a base de lamentos. Es imposible, no estoy disponible, estoy intentando otra vez yo querer cambiar y modificar y no, basta ya. Esto es muy importante. Bien, vale, o sea que imaginaos, ¿no? Cómo hemos abordado todos estos temas de crecimiento, ¿no? Wow, entonces al revés totalmente. Entonces, de hecho, sobre el ADN basura ya han descubierto que tiene una función primordial, apunta una compañera. Aquí, efectivamente, claro, pero cuando yo le comentaba a la compañera, cuando yo estudié y me daban clases en la universidad médicos, y en este caso un catedrático de anatomía, sus palabras literales fueron estas ahí en el aula, fueron estas, el 95% del ADN no se conoce, es ADN basura. Sigamos. Me alegro mucho, esto fue hace muchos años, me alegro mucho de que ahora la ciencia esté viendo que tienen una función, no solo una función, sino además primordial, ¿vale? Pues bienvenidos al planeta multidimensional. Entonces, dice aquí, entonces las afirmaciones positivas, los derechos que se enseñan en muchos ámbitos del crecimiento personal no serían correctos desde esta visión. Es que parálisis, la parálisis por el análisis, si es que tenemos hasta la frasecita, la conocemos, la parálisis por el análisis.
Tú, venga, dale vueltas a un tema, dale vueltas a un tema, dale vueltas a un tema y no cuentes con la parte intangible tuya. ¿Por qué no te dicen que tienes una parte intangible que sí que sabe esa respuesta? No, es que eso es muy raro y como no lo veo, pues nada, pues sigue así, dándole vueltas tú a la cabeza y a ver qué tal te va. ¿Bien? Si luego la realidad te va a mostrar si esa técnica te sirve o no. Pero bueno, seguimos. Entonces dice las afirmaciones positivas. Ah, vale. Vale, serían. Vale, las afirmaciones positivas. Esto es más técnico, ¿vale? Es más técnico, es saber que aceptar ya de una vez que tengo que no verme como yo sola, que no eres uno solo, eres dos en uno. Eso lo primero. Ese dos, ¿qué es? Esa parte de conciencia donde todos somos uno. Y da la casualidad de que esa parte de conciencia es el director, es el programador. Entonces, cada vez que tu identidad se asfixie, lo primero que vas a tener es que saber que tienes una parte que es conciencia, que esa parte se accede, es la que te da, de hecho, lo que tienes, la nueva solución que tienes que picar para verlo en la realidad. Es muy importante. Entonces, sí, la vida es bonita, la vida es bonita, la vida es bonita, la vida es bonita, pero ¡oh, Dios mío, qué mal! ¿Cómo estoy, Dios del mundo? La vida es bonita, la vida es bonita, la vida es bonita. Por favor, lógica, sentido común. Y sentido común es conocerte, no es porque digas 8 veces no sé qué o hagas son 20 veces se va a cambiar el planeta, que no. El cambio es por conocimiento tuyo. Siempre he dicho lo del templo de Delfos, ¿no? El oráculo realmente era la frase del frontispicio del templo de Apolo en Delfos, tenía esa frase de conócete a ti mismo, ese es el oráculo, la solución que buscas es conocerte a ti mismo. ¿Qué es conocerte a ti mismo? Conocer que eres un ser multidimensional. Y si reconoces que eres un ser multidimensional, entonces vas a usar tu multidimensionalidad. Pero si yo no reconozco que soy multidimensional, no voy a usar mi multidimensionalidad, que es conciencia, que son los datos que amplifican la realidad. Entonces, si no me considero y vivo como cuánticamente, que sería 0 y 1 al mismo tiempo, que es partícula y conciencia, partícula y onda al mismo tiempo, que es parte tangible e intangible al mismo tiempo, si yo no vivo desde ahí, lo voy a pasar muy mal como ser de identidad. Me voy a asfixiar y es normal, se me cae el mundo encima. O hago oídos ciegos a todo lo que está pasando para poder sobrevivir, que es lo normal cuando no tienes esta cosmovisión. Cuando no tienes esta cosmovisión, es normal que hagas, pues me voy a despejar, no quiero saber nada, y está muy bien, porque es que si no te tiras por la ventana, lo entiendo perfectamente. Pero si tú tienes acceso y te resuena esta visión, ponla en práctica. No vamos a decir que la ponga en práctica a alguien que no le resuene, pues que se distraiga para no tirarse por la ventana. Pero gente que le resuene, hay que ponerla en práctica, hay que vivir desde aquí, es muy importante. Bien, vale. Aquí dice, sería aplicar en nuestro día a día las leyes universales que nunca se equivocan. Las leyes universales es conocer cómo funcionamos. Y leyes universales es, efectivamente, leyes universales, una de las leyes universales, tú eres un ser multidimensional. Si no, ¿cómo explicas? Vamos a ver, podemos decir muchas cosas. Explícame que cada célula de tu cuerpo tenga energía, que no sé de dónde sale la energía, la vitalidad, ¿de dónde sale la energía que hace que funcione todo el cuerpo? ¿De dónde? ¿De dónde sale la energía que hace que funcione todo tu cuerpo? ¿De dónde salen esas órdenes que cada célula tiene, ¿no? Me dirás, del ADN, de la genética. Sí, ¿quién programó eso? En fin, cómo se explican fenómenos como el de repente pensar mucho, ¿no? Acordar mucho a alguien y ¡fum! De repente te llama, no sé qué. ¿Cómo se explica la sincronicidad? Que la hemos vivido todos en mayor o menor medida. ¿Cómo se explica? Pues es esa parte de conciencia. Con la conciencia. Si no tenemos en cuenta la conciencia, lo vemos un milagro, lo vemos esotérico, lo vemos místico. Esto no tiene nada de esotérico, ni de místico, ni de nada. Es tecnología, es conocer tu biotecnología. Y tu biotecnología, fíjate que es multidimensional. Anda. ¡Wow! ¿No? Es que alegría, ¿no?
tengo más funciones de las que me contaron. Es introducir la conciencia, que es esa parte intangible, ¿vale? Y siempre, siempre opera cuando la identidad asume su papel y deja de coger el papel del programador, ¿vale? Bien, sigo, dicen que vale, aquí, vale. Y no es algo superior, esto es muy importante. La conciencia no es algo superior, ¿vale? Porque cuando uno es multidimensional, no hablas el lenguaje de superior, inferior, eso es muy tridimensional. La conciencia no es no está ni arriba ni abajo, es como cuando te vas a la luna y le dices o estás en el espacio y le dices a alguien desde la nave espacial que está en la Tierra, estoy abajo. Y estás en medio del vacío, del universo, en la galaxia, por ahí, ¿no? Flotando en el espacio. Estoy abajo. ¿Abajo de dónde? Si estás en el espacio. Vale, pues esto es una metáfora para que entendamos, cuando hablamos desde la conciencia, no hay superior, inferior, es otro estado que es que la mente no lo puede calificar porque los parámetros desde los cuales opera la conciencia no tienen nada que ver con los parámetros desde los cuales operamos en esta 3D. Pero sí esos parámetros los descodificamos nosotros, los picamos y aparecen en la realidad. ¿Vale? Esto es importante, por eso son cosas que no las dices, no entiendo, es que no entiendo la identidad, dice, no entiendo, es que no tienes que entender, o sea, solo tienes que picar el dato, ¿bien? ¿Vale? ¿Y qué es picar el dato? Me preguntan por ahí, yo quiero picar datos. No, ¿qué es picar el dato? Dejar de hacer, porque en cuanto dejas de hacer, tu parte onda ya está conectada con la parte partícula. Esto no va de aprender nada, va de dejar de hacer. En el momento en que dejas de hacer ¿qué? Deja de negar la realidad. Si nos lo dijo Jesucristo 20.000 veces, y me negarás 3 veces, y la metáfora con que le negaba a Pedro, le negaba el otro, le negaba, si es que le negaba a todo el mundo, al Jesucristo. Vale, vamos a cambiar Jesucristo, Cristo, conciencia cristal, vamos a cambiar Jesucristo por la parte de conciencia, que empieza por C, Cristo. Vamos a cambiar a Cristo por la conciencia, que somos nosotros. Por eso te dice tu parte crística, pues ya sabemos lo que es la parte crística, la conciencia, ya está. Vale, vamos a cambiar a Cristo por la conciencia. Y la conciencia dice, me negó todo el mundo, me negó. Todos los discípulos, apóstoles, me negaron. Pues eso es lo que hacemos. Nosotros somos apóstoles de la conciencia, pero es que no paramos de negarla. Entonces, claro, pues luego pasan, pues estos, luego experimentamos que nuestra realidad es asfixiante, ¿vale? Bien, vale. Entonces el primer paso sería este. Y ya para cerrar, dice la compañera, yo quiero picar datos, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Esperando que esa sincronicidad se produzca y fluya. No, es la contestación que acabo de dar. Dejando de hacer. En el momento en que dejes de suplementar el plagiar a la conciencia, plagiar en lugar de la conciencia, en el momento en que dejes de hacer, tu multidimensionalidad empieza a funcionar sola. ¡Wow! Aquí es súper sencillo, pero al mismo tiempo es lo más difícil que hay, porque quitarte la manía que llevamos haciendo de estar negando y negando y negando la realidad todo el día, 24 horas, pero toda la realidad las negamos, no debería de haber hecho esto, no debería, estamos todo el día así, entonces que cada vez que te pilles diciéndote algo de no debería, no tendría, no sé qué, ahí para automáticamente y di, aunque no entienda por qué esta situación que estoy viviendo, sé que tiene una razón. Me abro a verlo y continúo haciendo cualquier otra cosa. Este es un entrenamiento. Si no entrenamos esa parte, no puedes ver que la conciencia, no estás disponible para la conciencia y la conciencia no descodifica. O sea, no te puede dar datos, pero no porque no quieras, sino porque no estás disponible. ¿Por qué? Porque estás negando la realidad. En cuanto dejas de negar la realidad, automáticamente ya estás en disponibilidad. Se descarga el dato, ¿vale? No me creáis, probadlo, pero tenéis que entrenar un montón, estar muy alertas. Cualquier juicio contra mí, contra los demás o contra el mundo, lo tenéis que detectar rápidamente y desde ahí decir,
Aunque no entienda la conducta de mi suegra, me abro a verla. Y me olvido, a la suegra no, al significado que esto tiene para mí. Y a partir de ahí me pongo a hacer cualquier otra cosa, todo menos seguir con la crítica y con el y venga, y venga, y venga, y venga. Y luego me contáis, ¿vale? Si queréis. Entonces, vale, dice otra persona, otra compañera, dice María, por favor, ¿podrías contestar a la pregunta de Rafa que me parece muy interesante? Rafa, ¿dónde estás? Dice, pero la identidad distorsionada también es una creación de la consciencia, ¿no? O en algún momento se ha colado algún virus y hemos entrado en error. Claro, es un camino, está muy bien la pregunta. Bien, para conocer cuál es mi papel, para conocer cuál es mi función, la de la identidad, cuál es la función de la conciencia, cuál es la función de la realidad, para conocer la función, lo que es funcional, voy a tener que primero conocer lo que no es funcional. ¿Verdad que cuando normalmente fijaos, la medicina, ¿no?, y la ciencia, los inventos y las evoluciones en el campo de la medicina y la ciencia se hicieron a partir de un error, ¿a que sí? Cómo esta gente se está muriendo, ¿no? Voy a investigar, ¿no?, con el tema de la penicilina, ¿no?, por ejemplo. Es decir, en el momento que hay algo que no funciona, eso que no funciona me hace abrirme a datos que cada vez son más funcionales. Bien, entonces, cada vez que detecto que el comportamiento niego la realidad, me molesta la realidad, se está muriendo mucha gente. ¿Habrá alguna forma de que no se muera la gente tanto de resfriados, ¿no?, en aquella época, con el tema de la penicilina, el antibiótico? Cada vez que veo algo que habrá alguna forma para, en el momento que veo algo y quiero buscarle una solución a eso, automáticamente ese error amplifica la realidad con nuevas soluciones cada vez más expandidas y cada vez más sofisticadas. Bien, el error sirve para eso. Pero si yo veo el error, ¿no? Está muriendo mucha gente en esos momentos que no se descubrió la penicilina. Está muriendo mucha gente porque no se descubrió la penicilina. Vale, yo veo el error, pero imaginaos que en vez de quedarme en ¿habrá alguna forma de que consigamos que esta gente tenga más salud, ¿no?, aplacar esto? Si en vez de hacer esta pregunta, ¿no?, y abrirme a que eso es un carácter científico, ¿no?, y abrirme a nuevas posibilidades nunca más antes conocidas, como la penicilina, que se descubrió por un error del científico, que se dejó la placa, una placa de Petri, ¿no?, de cultivo, se la dejó ahí sin lavar y gracias a eso se descubrieron luego la penicilina, por un error hasta del propio científico. El científico se hizo la pregunta, ¿no?, de alguna forma, o alguien se hizo la pregunta, y a través de ese científico, de ese error, vino un nuevo recurso que fue la penicilina. Bien, el descubrimiento de la penicilina. Imaginaos que en vez de quedarme con, ¿habrá alguna forma, ¿no?, de la intención, ¿no? ¿Habrá alguna forma de que esto sea más armónico? En vez de quedarme con esa intención, me quedo con, ¿habrá alguna forma de que esto sea más armónico? Pero es que ya lo está haciendo fatal y el otro también y no sé qué. Y claro, a ver, si no fuera sin los calcetines gordos no se resfriaría. Y claro, es que debería de ir con los calcetines gordos. Y es que no sé qué. Imaginaos que me quedo ahí. Pues nada, es imposible que se descargue ninguna actualización, no se va a descargar nada nuevo a través de ti, desde luego. Al final se va a descargar a través de otro. Y luego dirás que por qué el otro ha descargado información y tú no. Sí, hiciste un punto que fue muy bueno, hacerte la pregunta, ¿habrá alguna forma de que esto sea más armónico? Pero luego, en vez de abrirte y abrirte a que la respuesta, para que la conciencia te la dé a ti, como sigues ahí enganchado, pues la conciencia se la ha dado a otro, para que por lo menos la penicilina se vaya produciendo, porque se te tiene que esperar a ti a que dejes de criticar que por qué vas en calcetines y por qué... Vale. Es un ejemplo así, pero muy gráfico, ¿vale? Entonces, esto va más de dejar de hacer que de hacer, porque el hacer es tu naturaleza natural. Nosotros somos seres multidimensionales de forma orgánica, natural.
No tenemos que hacer nada para ser multidimensionales, solo tenemos que dejar de hacer lo que no permite que tu parte intangible opere a través de ti. Simple, pero mucho entrenamiento requiere esto porque anda que no se mete la identidad por medio. Quitarse de medio, quitarse, esa es la verdadera humildad, no es con los demás. La verdadera humildad es reconocer que es mi parte intangible, la que tiene la respuesta a lo que la parte tangible está visibilizando. Recordar que tu parte intangible no ve lo que la realidad necesita, te necesita a ti. Y cuando tú dices, yo claro que me planteé cuando pasó lo de la pandemia, dije, ¿hay alguna forma de construir un mundo diferente? Me abro a ello. Y en el momento en que dices esto y te abres a ello, empiezan a suceder un montón de cosas que si no me quedo criticando al sistema y diciendo no sé qué. Entonces yo ahí no voy a ser creadora, ni no estoy al servicio de mi intangible. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Ahí dice María, gracias por estas enseñanzas tan genuinas y enriquecedoras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar un domingo aquí conmigo, que es un auténtico placer, por escuchar. Siempre os invito a, no creáis, pero si os resuena, ponerlo en práctica, porque solo a través de vuestra experiencia vais a saber ser científicos. Lo que yo digo funciona al 100% por mi propia experiencia vital, pero no sirve de nada mi experiencia. Lo importante es que cada uno, si tenéis esta resonancia de verdad, si queréis convertiros en programadores, solo tenéis que dejar de hacer, nada más. Vuestra naturaleza es multidimensional de forma orgánica, no tenéis que cambiar nada, solo dejar de hacer y luego abriros a un montón de cosas que son impresionantes. Muchísimas gracias de verdad, gracias por estar y nos vemos. Un besito grande para todos y gracias mil. Venga, vamos a por ello. Chao, chao, chao.